El cuidado de los libros en la China es ciertamente un tema elegante. Tema elegante. Se ha dicho que los chinos utilizaban la escritura para poder comunicarse con los dioses. Cuando se ofrecía un sacrificio, se pedía una bendición y este pedido era escrito. Lo escribían en huesos de buey o en caparazones de tortuga, en épocas, en las primeras épocas de la civilización china, y son los escritos chinos más antiguos que han llegado hasta nuestros días. Datan de la dinastía Shang, allá por el 2000 antes de Cristo. Tiempo más tarde, durante la dinastía Zhou, allá por el 1122 antes de Cristo, es una dinastía que dura bastante, casi 1000 años, termina en el 256 antes de Cristo. Durante la dinastía Zhou, los escritos comenzaron a dejar de referirse solamente a cuestiones sagradas. El gobierno imperial comenzaba a manejar documentos políticos. La relación entre el emperador y los gobiernos subordinados produjo tal cantidad de esos documentos que fue necesario establecer archivos en las cortes reales y feudales. Y estos archivos eran tan valorados que las crónicas registran como un acontecimiento nefasto la muerte o deserción de un archivista imperial. Era tan importante archivar que cuando espichaba el archivista, disculpen ustedes esta aliteración, se tenía aquel día por desgraciado. Un grupo de libros producidos durante ese periodo llegó a ser conocido como los 5 clásicos. A los chinos les gustaba esto de los 8 inmortales, los 3 caminos, los 5 clásicos. Más tarde se los llamó clásicos confucianos, identificándolos con la moral que profesaba nuestro amigo Confucio. Sus preceptos de armonía y rectitud dieron forma a la cultura china durante 2500 años. Los archivistas imperiales guardaban estos libros y todos los otros que producían los estudiosos de aquellos clásicos. Pues bien, como sabemos, los aristócratas de la dinastía Zhou se entrenaban desde la niñez para la carrera de gobierno. Además del arte de la guerra, estudiaban los documentos antiguos, algunos se especializaban en la escritura y cumplían, según decían, funciones de historiadores del presente. Ser historiador del presente es un dicho muy ingenioso y muy profundo y muy eficaz. Después de todo, no otra cosa que historiar el presente hacen quienes dominan una sociedad. La clase dominante es quien se encarga de historiar el presente. No siempre es tan sencillo este concepto de la clase dominante, no siempre es tan fácil. No siempre se trata de la mera propiedad de los medios de producción. A veces hay maneras de dominar un poco más complejas. Pero bien, siempre hay alguien que escribe el presente y ese es el que produce la ortodoxia. Ese es el que produce la ortodoxia. Y la lucha por la producción de la ortodoxia es en este momento en que vivimos, en este momento histórico en que vivimos, más importante que nunca. Y casi diría que la lucha política, más que en establecer el alcance del Estado, que más o menos está establecido en todo el mundo, es la lucha por imponer una manera de ver el mundo. Por eso es que los matices políticos, más que en la idea del alcance del Estado, están hoy, en este punto, centrados en ver quién es el que produce la visión del mundo que ha de ser luego canonizada por los intelectuales, por los medios de difusión especialmente, etc. Y esa es una ortodoxia. Lo demás es tenido por heterodoxia. Algún día vamos a hablar de esto que no es el tema de hoy. El tema de hoy son los chinos. Y cómo cuidaban los libros los chinos. Pues estos archivistas o estos estudiosos, estos historiadores historiaban aquel presente. Se consideraba que la futura reputación de emperadores y funcionarios dependía de sus relatos y se consideraba bien. Hoy más que nunca
el historiador serio, se encuentra con que algunas reputaciones, algunos mitos, algunas verdades que no son discutidas, no son más que opiniones de historiadores que por prestigio y por pertenecer a ejércitos triunfadores producían la ortodoxia. Y así se entiende, pongamos por caso, no pongamos ningún caso nacional, pero qué sé yo, que el presidente Coolidge de los Estados Unidos era una bestia. Y por ahí no era una bestia. Pero esa opinión fue canonizada por quienes dominaban la situación en aquel momento. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Volvamos a la dinastía Zhou. Pero fíjese qué bien dicho está esto, ¿eh? Se consideraba que la futura reputación de emperadores y funcionarios dependía de los relatos de aquellos historiadores. Durante la dinastía Zhou, lo digo de nuevo, ¿no? Durante la dinastía Zhou se creó la primera biblioteca china. Al funcionario que se encargaba de los ritos y ceremonias religiosas le era confiada la custodia del buen pasado. Es que los documentos protegidos eran solo los documentos que sostenían la moral de los 5 clásicos. Los otros documentos no. Otros funcionarios llamados registradores, Xi, en China se dice Xi. Cuando vos decís Xi, más que una afirmación seseosa, es la palabra registrador. Pues los registradores tenían asignado el mantenimiento de los archivos menos importantes. Uno de los encargados de estos archivos casualmente se llamaba Lao Tse, y es considerado el primer bibliotecario chino. Se le había confiado ese trabajo porque se sabía que era dueño de 5 carretillas llenas de libros. El cuidado de los libros que se ordenaba al funcionario no lo impulsaba a su preservación o restauración. Su preservación y cuidado implicaba una rigurosa lectura que le permitiera una no menos rigurosa transmisión oral. Es decir, más que cuidar el libro para que no se rompiera o no se quemara, el tipo se lo aprendía de memoria. Cosa que si se rompía o se quemaba, él podía transmitirlo oralmente. Y aun cuando no se rompiera o se quemara, podía facilitar el acceso al libro mediante la repetición oral del mismo. Ahora bien, qué extraordinario que un bibliotecario se tuviera que leer los libros que cuidaba. Hoy en día el bibliotecario está alejado de la lectura. Más bien sus tareas son de archivo, de limpieza, de protección, de desinfección, de seguridad. Tiene más bien la función de garantizar el rápido hallazgo de un libro, no leerlo. Sí, sí. ¿Para qué me voy a leer un libro? Bien. Ahora bien, China se unificó bajo la dinastía Qin, que llegó al poder a partir del 221 a.C. Como parte de sus intenciones de centralización del poder político, el gobierno Qin simplificó, normalizó, más o menos, ¿no?, el sistema de escritura. A pesar de la oposición de los confucianos, emprendió la eliminación de los libros que eran contrarios a la unificación. El príncipe Qin, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero cuando se hizo emperador, cambió su nombre y se puso Xi Guangti, que quiere decir el primer emperador. Guangti era el nombre del legendario primer emperador de China, el emperador amarillo, aquel que una noche inolvidable, al menos para él, supo atender sexualmente a 1.200 concubinas, una atrás de la otra. No estoy seguro de este último dato. Bien, porque profesaba aquella habilidad que después los daoístas utilizaron para obtener la inmortalidad, que consistía en la retención de la fortaleza. Pues este muchacho, Xi Guangti, resolvió abolir el pasado, abolir la historia. Y en esto lo ayudó su consejero, Li Su, quien le envió a Guangti el siguiente memorial. Recuerden, hemos hablado de Guangti, voy a ser cauto en la repetición de la glosa de la muralla y los libros que ha escrito Borges sobre Xi Guangti. Pero el consejero Li Su le envió a Guangti el siguiente memorial. Vuestro siervo sugiere
que todos los libros de los archivos imperiales sean quemados. Todas las personas del imperio que posean copias de los 5 clásicos deberán entregarlos a los gobernadores para que los quemen indiscriminadamente. Todo aquel que se refiera al pasado para criticar el presente debe ser ejecutado junto con todos los miembros de su familia. Los funcionarios que no informen acerca de estos casos también son culpables. Al cabo de 30 días de la fecha de emisión de este decreto, aquellos que no hayan destruido sus libros serán marcados a fuego y enviados a construir la Gran Muralla. ¿Por qué habla de la Gran Muralla? Porque este Huang Ti fue además el que empezó a construir la Gran Muralla para proteger a China de sus enemigos. Borges encuentra una singular rima entre estas dos tareas, la de construir una muralla que contuviese a los bárbaros y la de destruir los libros que pudieran traer la opinión contraria del pasado. También se cuenta, esto no es seguro, que tal vez la madre de Xi Guangti era verdaderamente una mujer sin moral que había cometido toda clase de pecados y que entonces Guangti quiso abolir el pasado para olvidar los pecados de su madre. Abolir todo el pasado para poder librarse de un pequeño trozo de pasado. Es como el crimen de Herodes, sí, matar a todos los niños solo para matar a uno. Pues 3000 años de cronología tenían los chinos cuando Xi Guangti ordenó que la historia empezara con él. Ya no había más pasado. Y él se puso primer emperador y dio la orden de que sus sucesores se llamaran segundo emperador, tercero y así. Podemos decir de Xi Guangti que prohibió que se mencionara la muerte. Buscó el elixir de la inmortalidad y tenía un palacio con 365 habitaciones, tantas como días hay en el año, y dormía un día en cada una para que la muerte no pudiera encontrarlo. Incluso tenía, solemos decir nosotros, una prefabricada para los años bisiestos. Hay que decir que aquella enorme quema de libros no fue totalmente efectiva, porque algunos propietarios ocultaron sus libros en las paredes de las casas y gracias a ello se preservaron los clásicos confucianos. La idea de hacer una dinastía perpetua tampoco le salió bien, fue una de las dinastías menos durables, duró 14 años nada más. El imperio Qin fue seguido por el Han, ahí se volvieron a adorar los libros. Y Xi Guangti es el de los muñecos de terracota. Ustedes habrán visto en estos canales de películas documentales esa tumba de China, donde hay infinidad de guerreros de terracota. Esa es la tumba precisamente de Xi Guangti. Pero es lo menos interesante Xi Guangti. Por eso lo toman los de los documentales. Bien. Sigue el Imperio Han, ahí aparecen otra vez los libros, se estableció formalmente una biblioteca imperial, se autorizó la posesión privada de los libros, además quisieron diseminarlos por todo el imperio, vio cómo es la gente. No hay que imaginarse aquellas bibliotecas como las europeas actuales, ¿no? Cada página de los libros chinos, antes de la invención del papel, era una tira estrecha de bambú sobre la cual se inscribía una línea vertical de caracteres. Las tablillas se unían con hilos de seda y formaba un rollo, y así. Durante la dinastía Han se ofrecían recompensas por el préstamo de libros a la biblioteca imperial. Había incluso tipos que recorrían el país buscando libros, expertos que compraban, examinaban y revisaban, en fin. El hijo del emperador Shen Ti, llamado Liu Xin, diseñó la primera clasificación de libros chinos. Los dividió en las siguientes categorías: clásico, filosofía, poesía, ciencias militares, astronomía, matemática, adivinación, medicina y jardinería. Más o menos cualquier cosa. Y la preservación de lo escrito llegó a tal punto que se grabaron hasta las piedras. Empezaron a escribir en todas partes. Los textos clásicos e históricos estaban inscritos en unas piedras en el campo de la Universidad Imperial. Ahí andaban las piedras en el jardín, la gente iba y leía las piedras. Mucho tiempo más tarde los budistas hicieron lo mismo para asegurar que las escrituras perduraran en tiempos de persecución. Y en el año 605, en una gruta cerca de Hopei, se inició una biblioteca que se completó 400 años después y dejó más de 4 millones de palabras grabadas en 7000 piedras. Bueno, y para terminar,
Digamos que durante el siglo III, bajo la dirección del encargado Sun Tzu, la Biblioteca Imperial decidió pasar sus libros del bambú al papel. Ahí aparece el papel. Ahí aparece el papel. Sun Tzu decía que una biblioteca era esencial para un buen gobierno. Mirá vos. Hizo un catálogo, dividió los libros en 4 clases nada más. Música, historia, filosofía y obras completas. Ahora, ¿cuál es el género obras completas? No lo sé. Bien. El papel era un material económico, fácil de producir. Un solo trabajador en la China podía hacer 2.000 hojas de papel por día. Y empezaron a copiar todos los libros. Tardaron 20 años en copiar los cientos de miles de rollos de bambú que guardaban la historia del país. Había unos trabajadores que se encargaban de eso, ¿no? Pasaban sus días de sol a sol, copiando saberes. También trabajaban unas muchachas con unos pinceles hechos de piel de conejo y que ilustraban los libros. Pasaban el pincelito con piel de conejo por arriba de las páginas para darle un poquito de brillo. Después, con el cambio de dinastías, entre invasiones y rebeliones, la Biblioteca Imperial sufrió pérdidas y reducciones. En fin, una vez, por ejemplo, la mudaron a la nueva sede de la capital de la dinastía Tang en barco y se les hundió el barco. Imagínense, el papel es malo para un hundimiento. Sí. Y así que, bueno. Pero los libros eran tan importantes para los chinos que todos los esfuerzos que realizaban, especialmente en tiempos de paz, es decir, cuando una pequeña bonanza les permitía detenerse, empleaban la energía sobrante en copiar libros. Hacían enormes esfuerzos para recuperar incluso libros y buscar libros perdidos, destruidos, etc. Un último detalle acerca de la escritura china, que es esta. La escritura tenía la virtud de permitir que se entendieran chinos que no se entendían hablando. Porque como se trataba de ideogramas, representaban un concepto, una idea, más que un sonido. Entonces, el ideograma chino, que significaba, pongamos por caso, reina, era entendido fácilmente por chinos del norte, chinos que vivían a orillas del río Amarillo, chinos que vivían en Cantón y chinos que vivían muy cerca del Tíbet, porque era el mismo ideograma. Pero no lo decían igual. El dibujito era igual, pero a lo mejor el del norte decía Ki y el del sur decía Nikki. Y el del oeste decía alguna otra cosa. Quiere decir que si un tipo le decía a otro reina, a lo mejor no se entendían, pero si se lo escribía así. Entonces había una unidad cultural, hija de la escritura más que del idioma común. Hija de la escritura. La escritura era lo que garantizaba la unidad, el ecumenismo. A falta de un latín, como tuvo la Iglesia, China tenía una forma de escribir, formas distintas de dialectos y de idiomas. Así que por eso estaban muy preocupados. Lo cual entonces viene a poner en tela de juicio la eficacia de aquellos que se aprendían oralmente los libros. Era más fácil transmitirlos, más fácil que fueran entendidos por todos si es que estaban escritos, que no si eran repetidos. Se me dirá, habría mucha gente que no sabía leer, y yo le diré, bueno, así es, efectivamente. ¿Qué quiere que le haga? Y lo empujaré. Bueno, ¿a quién dedicar esta exposición de bibliotecario, por decir así, no? Bueno, a los bibliotecarios chinos, que además leían los libros que cuidaban. Y no es que yo crea que un bibliotecario deba leer los libros ahora. Pero bueno. Hay que decir también que la cantidad de libros era muy inferior, ¿no, Alejandro? Naturalmente. Y hoy por hoy sería imposible que el bibliotecario de la Biblioteca Nacional se aprendiera todos los libros de memoria. Claro, no sé si es tampoco una buena noticia que haya tantos libros, pero bueno, está bien. Pongamos que sí.
gente hay que se asusta porque se publica en una semana actualmente mucho más de lo que se publicó en la China durante toda la antigüedad clásica, ¿no? Y cuando uno ve lo que se publica, también se asusta porque cuesta encontrar un libro verdaderamente. Quiero decir un libro en el sentido clásico, un libro que pertenezca, por ejemplo, a uno de estos géneros que citaba Néstor. ¿A dónde pondrían cosas tales como cómo ser feliz a toda costa? Esos libros de autoayuda, qué sé yo. ¿Qué hago cuando mi cuñado me mira con cariño? No sé, entonces, sí. Pero bueno, está bien. A los bibliotecarios chinos y a los bibliotecarios de este mundo en el que nos toca vivir, y también a aquellos que alcanzan algún tipo de escepticismo frente a los que oficialmente son historiadores del presente, de este ápice vertiginoso del tiempo, y a los que saben tener reparos con quienes producen la ortodoxia. ¿Y con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, está lleno de tangos sobre bibliotecarios chinos. Casi no se canta otra cosa. Sin embargo, como los beneficiarios de las bibliotecas son por lo general estudiantes, vamos a escuchar hoy el tango llamado precisamente Estudiante, y que fue compuesto con toda certeza pensando en los estudiantes chinos, en los bibliotecarios chinos y en aquellos copistas esforzados y en aquellas chicas que limpiaban las hojas con patas de conejo. Se me dirá como última objeción que Estudiante no es en verdad un tango, sino más bien algo así como una habanera, y yo diré, tiene usted razón, Rolón, y lo empujaré. Adelante, don Carlos Gardel.